Vamos a ver el tema de la canonización de la palabra de Dios. La canonización de la palabra de Dios. La palabra canon significa vara de medir. En griego, la palabra fue usada para describir la regla de un carpintero, por ejemplo. El apóstol Pablo usó la palabra en griego canón al hablar de la medida de algo. Por ejemplo, en 2 Corintios 10:13, él escribió acerca de la regla que Dios nos ha dado. En Gálatas 6:16, Pablo enseñó sobre la necesidad que tenemos de andar conforme a una regla en específico. Ahora quiero aclarar que el uso que Pablo le da a la palabra canon no es el mismo que nosotros le vamos a dar al hablar de la canonización de la Biblia. Pero menciono eso acerca de los escritos de Pablo porque nos ayuda a entender lo que significaba la palabra canon en el griego en que fue escrito el Nuevo Testamento. Entonces, pensando en la palabra canon y lo que tiene que ver con la escritura, cuando hablamos del canon o la canonicidad o la canonización de la palabra de Dios, hay dos aspectos que estos términos dan a entender. En primer lugar, si es la vara de medir, la palabra canon, canon se refiere a la medida que usó la iglesia bajo la guía de Dios para determinar que la Biblia debe ser nuestra regla de fe para la fe. En otras palabras, son las escrituras las que regulan todo lo que tiene que ver con nuestras vidas. Es nuestra regla de fe. La Biblia es el canon porque es lo que nos regula, lo que nos dictamina. Y aprendimos un poco acerca de esto al considerar el tema de la autoridad de la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Ese no es el enfoque de esta noche. El enfoque de la palabra canon en relación a la Biblia es el estándar que usó la iglesia bajo la guía de Dios para determinar cuáles libros eran inspirados, divinos y autoritarios. Eso es a lo que nos referimos cuando decimos que vamos a considerar el tema de la canonización de la Biblia. Otra vez, es el estándar que usó la iglesia bajo la guía de Dios para determinar cuáles libros eran inspirados, divinos y autoritarios. Cuando nosotros hablamos de el término canonización, debemos aclarar algo. No estamos hablando lo que la Iglesia Católica llama canonización. La Iglesia Católica usa este término para hablar de ocasiones especiales cuando supuestos siervos de Dios son beatificados al ser reconocidos como santos. En cuanto a eso, sabemos que la Biblia nos enseña que todo aquel que ha creído en Jesús ha sido santificado y es por lo tanto llamado santo en la palabra del Señor. No nos estamos refiriendo a la canonización en ese contexto equivocado. Nosotros, otra vez, vamos a ver el concepto de la canonización en cuanto a la manera en la que Dios guió para que se fuera conformando y constituyendo este canon, este libro que iba a contener todos sus escritos inspirados y sagrados. Este tema de la canonización de la Biblia no es muy común que se hable de ello. Quizás pudiéramos decir que en cuanto a estos temas, la inspiración es el que más se tiende a recalcar. Después, quizás el hecho de que Dios
ha prometido la preservación de su palabra, pero la canonización de la Biblia conocemos y hablamos de esto aún menos. Y entonces debemos considerar la importancia de estudiar la canonización. Es importante comprender esta doctrina porque nos ayuda a contestar la pregunta: ¿cómo sabemos que tenemos todas las escrituras inspiradas? Esa es la pregunta medular de esta noche. ¿Cómo podemos estar seguros de que los 66 libros que tenemos en nuestras Biblias son los únicos que deben estar allí? Ya estudiamos la preservación de la Biblia al ver que Dios prometió que Él iba a guardar su palabra de que se corrompiera y de que desapareciera. Vimos que esto lo haría a través de su providencia al guiar a los hombres a quienes les encomendó esta gran responsabilidad. En la doctrina de la preservación de la Biblia, Dios promete que guardaría la Biblia. La doctrina de la canonización de la Biblia comprueba cómo fue que el Señor llevó todo eso a cabo. La Biblia se comenzó a escribir aproximadamente en el año 1405 a.C. a través de Moisés, y se terminó de escribir en aproximadamente el año 95 después de Cristo a través de Juan. Entonces, lo que queremos ver es el hecho de que la doctrina de la canonización de la palabra de Dios nos hace ver cómo es que Dios fue guiando a su pueblo a lo largo de los años para que las sagradas escrituras, la palabra inspirada y autoritaria de Dios, fuese preservada. Y entonces podemos ver que aquí se entrelaza otra cosa que hemos estudiado, a lo que ya aludí en esta noche, y es la autoridad y la canonización de la Biblia. Estas dos cosas, hermanos, están estrechamente vinculadas: la autoridad y la canonización de la Biblia. Al hablar de cómo Dios ha guiado a su iglesia en cuanto a la canonización de su palabra, hay algo que debemos aclarar. La Iglesia Católica afirma que la Biblia es una colección autoritaria de escritos. Suena muy correcto a simple vista. ¿Qué tiene de malo decir que la Biblia es una colección autoritaria de escritos? Eso es lo que es la Biblia. Suena correcto, pero como es el caso de muchas cosas, si no todas, que afirman los falsos maestros, errores doctrinales son encontrados, son detectados en lo que ellos enseñan cuando se analiza un poco, con un poco más de profundidad, lo que se está diciendo. Cuando la Iglesia Católica dice lo que ya mencionamos sobre la Biblia, que es una colección de escritos autoritarios, se está refiriendo a que la Biblia es una colección de escritos autoritarios porque su autoridad como iglesia así lo determinó. ¿Cuál es el problema con decir eso, con creer eso? Eso es poner demasiado énfasis en la iglesia. La Iglesia Católica enseña que tiene más autoridad que la palabra misma. Entonces esto es completamente falso. Y yo quiero aclarar esto porque vamos a ver cómo la Iglesia participó en reconocer el canon del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero que al final de cuentas fue Dios quien estaba detrás de todo eso. Entonces no es la autoridad de la iglesia. Lo bíblico, lo correcto sería afirmar que el canon es la colección de escritos divinos y autoritarios, pero que no fue la autoridad de la iglesia que lo decidió de esa manera. La doctrina de la canonización tiene que ser estudiada siempre pensando en el gran hecho de que fue Dios quien gobernó este proceso.
¿Qué es lo que le da autoridad a los libros que están dentro del canon? Los escritos dentro del canon son autoritarios porque son la palabra de Dios y no porque la iglesia determinó que eran autoritarios. Entonces, por eso decimos que la canonicidad de la Biblia depende de la autoridad de la Biblia. Un libro está en el canon, en ese estándar de libros inspirados por el Señor, porque son libros que pertenecen a la palabra autoritaria e inspirada de Dios. Y entonces vemos cómo Dios ha estado detrás de la elaboración de este libro tan único que llamamos Biblia. El Señor fue quien inspiró su palabra, el Señor es el que ha guardado su palabra, y es el Señor que también ha guiado a hombres para que ellos decidiesen cuáles libros eran inspirados y cuáles no. Fue Dios quien inspiró los libros dentro del canon y fue Él quien conformó el canon para que su palabra fuese preservada. Y entonces estaríamos en lo cierto decir que fue Dios quien inspiró su palabra y fue Dios quien canonizó su palabra. Ahora, en términos generales, antes de pensar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento en específico, hay algunas condiciones que deben ser analizadas en cuanto a la canonización. Lo vamos a ver con más detalle cuando veamos el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero en términos generales, cada libro fue añadido al canon por el simple hecho, por la única razón de que era inspirado por Dios. La iglesia buscó ser guiada por el Señor para conformar un canon que solo poseyese libros inspirados por el Espíritu, para que entonces así pudiesen permitir que la Biblia y solo la Biblia pudiese regularles en cuanto a todo lo relacionado a la adoración y a la práctica. Por eso también es muy importante estudiar la canonicidad de la Biblia, para estar convencidos de que lo que tenemos, lo que leemos, es lo único, no el hombre, no las ideas del hombre, no los mandamientos del hombre, sino que solo la Biblia sea lo que regule todo lo que hagamos en cuanto a nuestra adoración del Señor y nuestra práctica, nuestra vida, nuestra manera de reunirnos, todo lo que tiene que ver con nuestra existencia. Y en términos generales, para poder determinar si un libro era inspirado, el Señor guió a los hombres para que los identificasen siguiendo los siguientes 3 parámetros. 1, que el libro haya sido escrito por un profeta o un apóstol. En relación a los profetas, lo que un hombre dijera en Israel debía ser evaluado a la luz de lo que un profeta verdadero les había revelado por parte de Dios. Esto lo vemos en Deuteronomio 13 del 1 al 5. En cuanto a los apóstoles, Pablo enseñó que debían considerar que lo escrito por él era inspirado porque él era apóstol de Jesucristo. Primera de Corintios 14:37 es ejemplo de esto. Pablo también hizo ver en Gálatas 1:9 que si alguien predicaba algo distinto a lo que predicaban los apóstoles, esa persona debía ser considerada como siendo anatema o maldito. El apóstol Pablo también recalcó que la palabra de ellos como apóstoles era la palabra misma del Dios viviente. Primera Tesalonicenses 2:13. Ese es el primer requisito entonces en términos generales para que un libro fuese considerado como siendo inspirado, que lo haya escrito un profeta o un apóstol. Número 2,
que no contradijera otro libro dentro del canon. No podía un libro contradecir el contenido de otro libro para que entonces también pudiese ser considerado como siendo inspirado, porque la palabra no puede ser quebrantada. Si un libro contradice otro libro u otros libros, es un libro falso, apócrifo, y por eso fue que la iglesia no aceptó los libros apócrifos, porque en ciertos casos contradecían lo que el resto de la Biblia enseñaba sobre distintos temas. Y número 3, otro requisito para poder añadir libros al canon era que la iglesia tuviese un acuerdo en cuanto a la inspiración de los libros. Vamos a ver eso con más detalle al ver cómo se canonizó el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pensemos ahora entonces en la canonización del Antiguo Testamento. Desde que se comenzó a escribir la palabra de Dios, podemos ver el deseo de Dios y del pueblo de Dios que los escritos inspirados fuesen canonizados, o sea, reconocidos como siendo escritos superiores, porque era la palabra de Dios. Y esto vamos a notar que se fue llevando a cabo por etapas. La Biblia se fue canonizando al irse escribiendo y al irse reconociendo aquellos libros que eran la palabra de Dios. O sea que a lo largo de la historia podemos ver a Dios abriendo el canon para que más escritos sean añadidos que son inspirados, cerrando el canon, volviendo a abrir el canon, cierra el canon, abre el canon y vamos a ver el canon ha sido cerrado por siempre. Ahora, en cuanto al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, quiero que hagamos dos actividades que nos van a comprobar que la canonización de la Biblia es algo correcto, que esto no es un invento o algo que suena muy llamativo, pero que no tiene sustento bíblico. Claro que lo tiene. Y vamos a ver evidencias bíblicas de la canonización del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y vamos a ver también evidencias históricas de ambos testamentos. Entonces, la Biblia enseña que Dios quería que su palabra fuese canonizada, que fuese reconocido un cierto grupo de escritos como siendo inspirados por Él. Y la respuesta es sí. Por ejemplo, número 1, Moisés escribió la ley y se la dio a los sacerdotes que estaban a cargo de transportar el arca de la alianza, Deuteronomio 31:9. Y de acuerdo al versículo 26 de ese capítulo, ellos debían ponerlo al lado del arca para que permaneciese allí como testimonio a Israel. ¿Se fijan? Ya vemos desde los primeros 5 libros de la Biblia ese deseo de que se reconocieran estos libros como siendo el canon de las Escrituras, la medida, la regla de la fe que el pueblo del Señor reconoció por la guía de Dios. Estos son libros que no podemos ignorar, que no podemos perder. No, tenemos que conservarlos. En Éxodo 24:7, los escritos de Moisés eran conocidos como el libro del pacto. El libro del pacto. Número 2, podemos pensar en Josué. Josué escribió el libro que lleva su nombre y en Josué 24:26 vemos que lo añadió a lo escrito por Moisés en el Pentateuco. Entonces habían los primeros 5 libros, Josué escribe el libro y ahora ese es añadido al canon.
Número 3, en 1 de Samuel 10:25, Samuel recitó, dice la escritura, luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Tenemos ahí otro ejemplo de la palabra de Dios siendo guardada. ¿Por qué? Porque se reconocía que había un canon. Hablamos de Josías la semana pasada. Vemos otro ejemplo en los tiempos de Josías, cuando se perdieron las escrituras inspiradas y al ser halladas, es claro que se tenía la noción que había un compendio de escritos autoritarios, porque los llamaron el libro de la ley. De todos los escritos, este es el libro de la ley, este es el canon, y tenemos que leer lo que este libro nos dice para que Dios pueda ayudarnos como nación tan rebelde al Señor. Podemos ver en los tiempos de Isaías que tenían esta noción de un canon, porque en los tiempos de Isaías se entendía que existía lo que era llamado el libro de Jehová, Isaías 34:16. O en Isaías 29:18 leemos sobre las palabras del libro. No era cualquier escrito, no era que ellos tenían la creencia de que habían muchos escritos y entre todo eso estaba la palabra de Dios, no. La palabra de Dios estaba por encima de todo otro escrito y ellos fueron conformando este canon que tenemos, que es la palabra de Dios. En Daniel 9, versículo 2, vemos que Daniel consultó los libros para entender lo relacionado a los 70 años, a las 70 semanas proféticas que Dios le mostró a él. Él consultó los libros, escritos inspirados. O podemos ver también en el caso de Nehemías, cómo él y otros varones más, de acuerdo a Nehemías 8, 10, 13, ellos consideraban como inspirados los libros de Dios que ellos llamaban la ley. Y estos varones, Dios los guió para que después de 70 años de cautiverio, después de tanta destrucción, ellos recopilaran y coleccionaran los escritos sagrados que hoy llamamos Biblia. Jesucristo creía en la doctrina de la canonización. La respuesta es sí. Él creía en el canon de la palabra del Espíritu Santo de acuerdo a lo que él le dijo a los dos discípulos que iban camino a Emaús en Lucas 24:44. Cómo le mostró que todas las escrituras daban testimonio de él. O por ejemplo también un pasaje que claramente enseña que Jesús creía en la canonicidad de la Biblia. Lucas 11:51. Cristo mencionó a Abel y a Zacarías para resumir un tema que él traza a lo largo de todo el canon del Antiguo Testamento. Nuestra Biblia inicia con Génesis y termina con Malaquías, pero los judíos, la Biblia de los judíos comienza con Génesis y termina con Crónicas. Entonces, si se fijan lo que hizo Jesús, de Génesis a Crónicas, Cristo estaba diciendo, este es el canon, esta es la regla de la fe que nos guía a nosotros hasta ese momento. También podemos ver todas las innumerables citas que hizo Cristo y que hicieron los apóstoles, citas del Antiguo Testamento que también demostraron que ellos creían que esos libros eran los libros inspirados por el Señor. En algunos casos hicieron alusiones muy breves y no con una doctrina de por medio de escritos no inspirados, como Pablo que citó a poetas, pero eso fue en muy pocos casos. Pero en la gran mayoría, todos los libros están llenos de citas
del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque para Jesús y para los apóstoles, esos eran los libros que componían, que conformaban el canon. Así que esos serían algunas evidencias bíblicas de la canonización del Antiguo Testamento. Pero pensemos en algunas evidencias históricas de la canonización del Antiguo Testamento. Y bueno, hay muchísima información que pudiésemos considerar, pero solo quiero darnos una idea general en cuanto a este tema. Entonces solo voy a tomar algunos ejemplos de evidencias que tienen que ver con lo histórico para corroborar que cómo fue que se canonizó el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cuando pensamos en la canonización del Antiguo Testamento, podemos ver cómo la traducción griega de la Biblia hebrea, llamada la Septuaginta, porque fueron ese número de varones que lo tradujeron, esto fue hecho en el siglo III antes de Cristo. Esto también comprueba, o inicialmente nos comprueba en un sentido histórico, cómo fue que los judíos fueron reconociendo el canon de las Escrituras. La Septuaginta fue hecha porque los judíos dejaron de hablar hebreo por causa del cautiverio. Por eso fue que comenzaron a hablar el arameo y después hablaron griego. Y entonces la Septuaginta ayudaría a la iglesia al decidir cuáles libros del Antiguo Testamento eran inspirados y cuáles no. Hay un concilio importante que se llevó a cabo en el año 70 después de Cristo, llamado el Concilio de Jamnia. Fue muy importante en la canonización del Antiguo Testamento. Esto se llevó a cabo después de la destrucción del templo. Rabinos se reunieron en este concilio y debatieron si algunos libros realmente eran inspirados. Por ejemplo, Esther. Como mencionó el hermano Carlos, Esther fue cuestionado por no tener el nombre de Dios. Habían también dudas sobre la profecía de Ezequiel, porque temían que era un libro que promovía el misticismo que tanto abundaba en esos tiempos por la visión que tuvo Ezequiel del carruaje de Jehová, de las ruedas, de los ojos. Estos fueron algunos ejemplos de libros que ellos debatieron sobre ellos. Ellos también en este concilio hablaron sobre los libros apócrifos. Debatieron si estos libros, estos 14 libros, debieron ser añadidos al canon. Y la conclusión fue que el canon debía componerse por los libros que seguimos teniendo en la actualidad en el Antiguo Testamento. El canon aceptado por los judíos fue siendo aceptado por la iglesia durante los siglos 1 a 4 después de Cristo. Entonces, la iglesia comenzó a estudiar cuál era el canon que consideraban los judíos que conformaba los libros inspirados por el Señor. Y entonces podemos ver, por ejemplo, el caso de Filón, nacido en el año 25 apenas después de Cristo, o Josefo, el historiador reconocido, él nació en el año 37 después de Cristo. Y estos dos historiadores, ellos hablaron acerca de la creencia que había en esos tiempos acerca del canon, los cuales son los libros que siguen siendo reconocidos hoy como formando parte del Antiguo Testamento. Lo mismo afirmó Orígenes, quien vivió entre los años 185 y 254 después de Cristo. Atanasio, en el siglo IV, también Jerónimo, y vemos cómo Dios fue obrando para que el pueblo judío, antes de la venida de Jesús, y el pueblo de Dios, después de la venida de Jesús, fuese reconociendo los libros inspirados
para incluirlos en el canon. Ahora, antes de ver la canonización del Nuevo Testamento, quiero que ahora con más detalle veamos las preguntas que se hicieron comúnmente para determinar si un libro era inspirado o no, para entonces determinar si ese libro debía ser añadido al canon o no. Número 1, la pregunta: ¿el libro mostraba evidencia de autoría divina? En otras palabras, ¿el libro contiene evidencia que Dios haya estado detrás de la inspiración de ese libro? Otra vez, ellos dudaron de Esther porque no menciona el nombre de Dios, pero lo que les convenció de que sí es un libro inspirado es al ver que muy obviamente fue Dios que estuvo detrás de todos los eventos que ese libro narra. Entonces, por eso Esther fue añadido al canon, porque muestra evidencia de autoría divina, porque los libros del Antiguo Testamento en este caso cumplen al presentar la evidencia de que Dios fue quien inspiró esos documentos. La segunda pregunta: ¿el escritor humano habló a favor de Dios? ¿El escritor humano habló a favor de Dios? Podemos ver cómo el Señor muchas veces le dio a los profetas milagros para confirmar que ellos decían la verdad. Por ejemplo, lo que vemos en Moisés en Egipto. Número 3, ¿fue el escritor un profeta? ¿Fue el escritor un profeta? Ellos consideraban con mucha importancia este punto, porque demostraba que había sido Dios quien habría comisionado a un autor humano para escribir un libro en específico. Ahora, esto no quiere decir que únicamente profetas escribieron libros inspirados, pero en su gran mayoría esto es lo que buscaban. ¿Fue el escritor un profeta? Número 4, ¿el libro fue preciso históricamente? Todo buen estudiante de la Biblia entiende lo importante que es la historia. Cualquier hermano que piense que estudiar historia, geografía, ciencia es inútil y no tiene ninguna función en entender la Biblia, no sé qué decir. No sé cómo ayudar a un hermano así. No, hermanos, claro que sí. Y para los judíos y para aquellos que formaron parte del pueblo del Señor inicialmente, era muy importante que un libro fuese preciso históricamente. De hecho, esta fue una de las razones por las que se rechazaron los libros apócrifos, porque no cumplían en algunos casos con una precisión histórica. Y número 5, ¿el libro fue recibido por los judíos? O sea, los primeros creyentes, ellos estaban muy interesados en saber cómo recibieron esos libros los judíos, aquellos que Dios se les reveló, aquellos con quien Dios hizo pacto. Los judíos eran los que tenían el mayor conocimiento para recibir un libro o no recibir un libro, para determinar si debía estar o no en el canon. Y ellos no iban a aceptar un libro en el canon a menos de que Dios lo haya mandado a escribir. Y entonces vemos que la iglesia, por la guía de Dios, le dio importancia a lo que los judíos, al criterio que los judíos tenían en cuanto a un libro. Y sabemos que todo esto era por la mano de Dios, porque no hay otra explicación. Cómo los rabinos en el concilio que mencionamos de Jamnia decidieron cuáles libros eran los correctos, si no eran creyentes, porque vemos la mano de Dios guiando no solamente a los suyos, pero también guiando
a aquellos que no eran suyos. Muy bien, pasamos a la canonización del Nuevo Testamento. La canonización en los tiempos del Nuevo Testamento fue muy parecido a lo que vimos en cuanto al Antiguo Testamento. Libros fueron añadidos al canon al ser escritos y al ser reconocidos por la Iglesia de Cristo. El canon fue abierto después de más de 400 años al comenzarse a escribir el Nuevo Testamento, y se cerraría con la conclusión del Segundo Testamento, y esto también traería una conclusión a toda la Biblia, el canon. El Nuevo Testamento fue escrito a lo largo de unos 50 años. Entonces vemos la diferencia. El Antiguo Testamento se escribió a lo largo de mucho más tiempo. El Nuevo Testamento apenas unos 50 años. ¿Cuáles serían algunas evidencias bíblicas de la canonización del Nuevo Testamento? Ya vimos que el Antiguo Testamento corrobora que el pueblo judío creía en la existencia de un canon. ¿Los escritores del Nuevo Testamento lo veían de esa misma manera? La respuesta es sí. Por ejemplo, Pedro consideraba las cartas de Pablo como formando parte del canon. Segunda Pedro 3, 15 y 16. Había algo particular de los escritos de Pablo. ¿Por qué? Porque eran inspirados. O por ejemplo, en Colosenses 4, 16, Pablo deseó que la carta que él escribió a los colosenses también fuese leída a los hermanos laodicenses. ¿Por qué? Porque era inspirada por Dios. Y al ser inspirada por Dios, aunque esa carta no estaba dirigida particularmente a los laodicenses, Pablo quiso que se leyera a ellos porque es parte del canon, es parte de la palabra de Dios. Yo creo que uno de los textos que más nos conmueven, 2 Timoteo 4:13. ¿Se acuerdan cuando Pablo le escribe a Timoteo y le pide que por favor traiga su capote porque tenía frío, seguramente en la cárcel donde estaba? Pero también le pidió que le llevara los libros y los pergaminos a la celda donde él estaba. Estos libros y pergaminos que seguramente eran documentos que pertenecían al canon, escritura inspirada. ¿Cuánto podemos aprender de Pablo? Y también podemos ver cómo el final de la Biblia, Apocalipsis, escrito por Juan, nos hace ver que Juan entendía que no se le debía aumentar o quitar indebidamente al canon de las Escrituras. Apocalipsis 22, 18 y 19. Entonces ahí hay evidencia suficiente para concluir que tanto los escritores del Antiguo Testamento como los escritores del Nuevo Testamento creían que debía existir un canon, una regla de fe compuesta por libros inspirados por Dios que les regulasen en todo aspecto de su vida. Pensemos ahora en evidencias históricas de la canonización del Nuevo Testamento. La Iglesia anheló definir cuál sería el canon de la Biblia. Otra vez, estamos en los primeros 4 siglos después de Cristo, y estamos pensando en por qué le interesó tanto a la Iglesia definir cuál debía ser el canon de las Escrituras. 3 razones, por lo menos. 1, porque la Iglesia deseaba tener la regla de la fe que le indicara cómo adorar y cómo servir a Dios, para que no hubiese confusión. Esto es la palabra de Dios y esto únicamente es lo que nos rige. 2, porque la Iglesia deseaba saber cuáles libros eran inspirados verdaderamente, ya que abundaban falsos maestros que buscaban confundirlos. Si usted lee un poco de la historia de la Iglesia, se va a encontrar con un personaje muy malévolo que hizo eso mismo, llamado Marción.
Y él, por ejemplo, hizo muchos cambios al Evangelio de Lucas para dar a entender que Cristo realmente no es Dios. Entonces la iglesia quería definir el asunto del canon para no ser confundida ni arrastrada por falsa doctrina. Y en tercer lugar, esto es sobresaliente, habla de la valentía, la fe, la entrega que tenían los hermanos de los primeros siglos. La iglesia quería definir cuál debía ser el canon de la Biblia porque quería saber específicamente cuáles libros eran inspirados para que ellos estuviesen seguros de que si morían por causa de esos libros, estaban muriendo por una causa justa. Porque, por ejemplo, el emperador Diocleciano, él prohibió la lectura de la Biblia, mandó quemarlos y mandó matar a aquellos que leyesen las Escrituras. Y los cristianos del primer siglo pensaban, si yo voy a derramar mi sangre por este libro que yo creo que es inspirado, que pertenece al canon, yo quiero estar seguro que es inspirado y que pertenece al canon. Y podemos imitar esa entrega nosotros de estos hermanos. Ahora, esto lo digo aquí en cuanto a la canonización del Nuevo Testamento, pero pudiéramos decirlo en cierta manera también del Antiguo Testamento, pero quiero enfocarlo aquí en el Nuevo Testamento. Hubieron 3 etapas en relación a la canonización del Nuevo Testamento. Número 1, la circulación. La palabra inspirada de Dios siendo circulada a distintas personas y distintos lugares. La palabra es escrita y hay esta circulación. Vamos a enviar los 7 mensajes de Cristo a las 7 iglesias en Asia. Esa es la circulación. Después tenemos la colección, que esto sería copias hechas y guardadas para la iglesia de estos libros que debían estar en la Biblia. Circulación, colección y en tercer lugar, reconocimiento. O sea, llegar a una conclusión de cuáles libros eran verdaderamente inspirados. Listas debían o tenían el deseo que se publicaran donde ellos iban reconociendo más y más libros como siendo autoritarios, como formando parte del canon. Circulación, colección y reconocimiento. Y entonces durante los primeros 4 siglos de la iglesia se llevaron a cabo distintos concilios para determinar cuáles libros debían conformar el canon. Distintos padres de la iglesia fueron dando a conocer los libros que ellos consideraban como siendo autoritarios, Dios guiándoles, Dios dirigiendo para que su palabra fuese preservada, para que el canon estuviese completo. Algo que usó Dios para el reconocimiento final del canon en este tiempo de los primeros 4 siglos de la iglesia, otra vez fueron las falsas enseñanzas de aquel hombre perverso Marción, porque él publicó su lista de libros inspirados y él dio a conocer una versión más corta del Evangelio de Lucas, y en su lista, aparte de su versión distorsionada de Lucas, solo aparecían 10 libros de Pablo. Él excluyó los otros 3 evangelios y las cartas pastorales de Pablo. Las cartas a Timoteo, a Tito, Filemón. Él las excluyó. Y entonces esto dio lugar a que se publicara el fragmento Maratoriano al final del siglo II. Este documento presentaba una lista de los libros que se consideraban como siendo inspirados para contradecir lo enseñado por Marción. Entonces vemos la providencia de Dios, ¿se fijan? Dios permite una persecución que habrá sido muy difícil para la iglesia, pero esto motiva a la iglesia para esmerarse en
tratar de definir cuál es el canon. Dios permite que Marción confunda a la gente, quizás atemorice a los cristianos, los confunda para no estar seguros de cuáles libros eran inspirados, cuáles no, pero lo hace otra vez para que ellos puedan seguir trabajando para reconocer el canon completo. El concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo y el concilio de Laodicea en los años 363, 364 después de Cristo fueron determinantes para que se fuera reconociendo el canon como lo reconocemos nosotros hoy en día. Le recomiendo que busque lo escrito por Atanasio, quien tuvo una participación importante en el concilio de Nicea. Él fue grandemente usado por Dios para dar instrucción sobre cómo debía reconocerse el canon. También leemos acerca de un hombre como Ireneo en el año 130 después de Cristo, quien la historia nos dice que fue compañero de Policarpo, quien fue compañero de Juan el apóstol. Él fue dando los libros que los primeros creyentes consideraban como siendo inspirados. Tertuliano del siglo II fue el primero en escribir sus obras en latín. Era romano y él defendió los evangelios de Mateo y de Juan por ser apóstoles de Cristo, y a Marcos y Lucas por su cercanía con Pedro y Pablo. Leemos de un hombre, Batra, en el año 200 después de Cristo. Él publicó una lista muy parecida de los 27 libros que tenemos hoy en día. Retrocedemos un poco en el año 170 después de Cristo, Melito de Sardis. Él presentó una lista de todos los libros del Antiguo Testamento excepto Esther, porque había ese debate. Podemos ver también a Orígenes y bueno, cómo Dios usó a estos distintos hombres para que conforme fuera pasando el tiempo, más libros eran inspirados y más libros eran añadidos al canon. Pero esto no fue del todo sencillo, porque distintos libros, como en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento causaron controversias. Algunos ejemplos. Habían aquellos que no aceptaban Marcos, Lucas y Hechos porque no fueron escritos por apóstoles. Fueron compañeros de Pablo, pero no fueron apóstoles. Y ellos entonces no entendían cómo podían ser inspirados. ¿Se acuerdan? Eso era algo que, bueno, vamos a ver en unos momentos más bien, eso era algo que buscaban, que fuesen apóstoles. Pero ellos llegaron a la conclusión de que debían ser incluidos. Ellos llegaron a la conclusión de que eran auténticos por la cercanía que Marcos tuvo con Pedro y Lucas tuvo con Pablo. También es el caso de Judas y de Santiago. Había debate porque también ellos no eran apóstoles. También hubo debate en cuanto al libro de Hebreos porque su autor es anónimo. Pero lo que les terminó convenciendo es que su contenido encaja perfectamente con el Antiguo y el Nuevo Testamento. También habían dudas en cuanto a Hebreos porque su estilo es diferente a las cartas de Pablo. Habían aquellos que pensaban que Pablo había escrito Hebreos y otros que decían eso no puede ser porque el estilo, la gramática, la forma de expresarse no es igual. Habían dudas sobre Segunda de Pedro porque era distinto en su estilo a Primera de Pedro. Santiago y Judas se llaman a sí mismos siervos, pero no apóstoles. En Segunda de Juan y Tercera de Juan, donde Juan no menciona su nombre, el autor se llama a sí mismo anciano, pero no apóstol. Cuando en la primera epístola el escritor hace claro que es apóstol. Estas eran dudas que habían. O Judas, por ejemplo, el penúltimo libro del Nuevo Testamento. Algunos creían que no debía estar en el canon porque hablaba de eventos que no son registrados en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la lucha de Miguel y de Satanás por el cuerpo de Moisés.
Pero entonces, por obra de Dios, todo se fue acomodando y se determinó que los libros que ahora tenemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento eran los que constituían el canon. Y para esto tuvieron que rechazar los libros apócrifos. La palabra apócrifo significa escondido. Y fueron así llamados 14 libros porque no habían sido reconocidos como parte del canon. ¿Por qué? Por no tener autores confirmados y por presentar falsedades en algunos casos. ¿Cuáles son algunas otras razones? Bueno, no fueron reconocidos como inspirados por los judíos. Los judíos los consultaban, los judíos los citaron en el Talmud, pero los judíos no creyeron que los libros apócrifos eran inspirados. Otra razón por la que no creemos, ni ellos ni nosotros, que los libros apócrifos deben estar dentro del canon, es porque no fueron citados por Jesús, por los apóstoles, ni por ningún otro autor que fue movido por el Espíritu Santo. Los libros apócrifos no son incluidos en el canon porque contradicen lo que establecen otros libros inspirados en la Biblia. Por ejemplo, hay algunos libros apócrifos que enseñan la existencia del purgatorio, algo que no encontramos en ninguno de los 66 libros. ¿Cómo es posible que vamos a tomar un libro apócrifo que enseña algo que contradice en 66 libros y decir que es inspirado? No tiene sentido. Otra cosa que va en contra de los libros apócrifos es que el Antiguo Testamento llegó el momento donde profetizó que el siguiente profeta después de Malaquías sería Juan el Bautista. Y los libros apócrifos fueron escritos en el periodo que se llama el periodo intertestamentario. Entonces no eran ellos los que iban a recibir revelación, era Juan el Bautista que iba a ser el siguiente en recibir revelación. También los libros apócrifos debían ser rechazados como partícipes del canon inspirado porque los autores de los libros apócrifos nunca dijeron haber sido movidos por Dios para escribir lo que escribieron. Segunda de Macabeos 2:23 y 15:38 hace ver eso. Ellos no dijeron, yo estoy escribiendo esto porque el Espíritu Santo me guió, como sí ocurre en la Biblia. Los libros apócrifos contradicen también datos históricos. Baruch 1:2 contradice Jeremías 43:6 y 7. Y ustedes saben que los libros apócrifos pertenecen a la Biblia que maneja la Iglesia Católica. En 1545, en el Concilio de Trento, la Iglesia Católica reconoció los libros apócrifos y los han tenido en sus Biblias hasta el día de hoy. Ahora, ya vimos las preguntas que se hicieron para determinar, con la ayuda de Dios, por qué los libros del Antiguo Testamento debían ser reconocidos como parte del canon. Pero ahora, ¿cuál fue el análisis realizado para constituir el canon del Nuevo Testamento? Número 1, la iglesia se preguntó, ¿el libro posee autoridad apostólica? ¿El libro posee autoridad apostólica? ¿Fue escrito el libro por un apóstol? Y si no, que haya sido escrito por alguien muy allegado a los apóstoles, lo que mencionábamos de Marcos y Lucas. Número 2, ¿el libro fue escrito por un autor que haya sido confirmado por Dios a través de la realización de señales? Porque en Hebreos capítulo 2 vemos que los que hablaron en nombre del Señor, la gran mayoría de ellos realizaron milagros. ¿Por qué? Para confirmar que realmente revelaban lo que Dios quería que revelasen. Número 3, el libro dice la verdad acerca de Dios sin error y sin contradicción. Aquí se está enfocando el contenido del libro. La iglesia creía, como vimos, muy firmemente en la inerrancia de las Escrituras. Y si había algún error, alguna discrepancia en un libro, no podía ser inspirado. Y no lo añadimos. Número 4.
¿El libro contiene poder transformador de vida? Claro, este tenía que ser un aspecto a considerar, porque la Biblia es un libro transformador. Porque el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Miren, todas han sido hechas nuevas. Claro que un libro tenía que comprobar que transformaba la vida de sus lectores. Y número 5, la iglesia aceptó el libro y lo usó al adorar al Señor. Y si la respuesta era sí, en esta circulación que ya consideramos, entonces ese también era un punto a favor para que un libro fuese reconocido. Y entonces todo esto determinó para que se entendiese que el canon del Nuevo Testamento estaba formado por 27 libros, los libros que tenemos en la actualidad. Para terminar, quiero mencionar unos puntos que comprueban el cierre del canon. No solo debemos determinar si tenemos el canon correcto, pero también si tenemos un canon que está cerrado. En otras palabras, ¿pudiera aparecer otro libro que deba ser añadido? Quiero que veamos los siguientes puntos que nos van a confirmar que no, que el canon por siempre está cerrado. El canon se abrió, los libros del Antiguo Testamento fueron añadidos, el canon se cerró por un tiempo, se volvió a abrir, se introdujeron los libros del Nuevo Testamento y lo que queremos comprobar es que el canon se cerró y se cerró para siempre. Número 1. Apocalipsis, ¿qué describe en términos generales? Eventos finales. Eventos finales que guían hasta el estado eterno. No tendría sentido que otro libro sobre otro tema, o aún si fuese sobre profecía, fuese hallado o fuese inspirado, porque Dios termina su palabra hablando de esos eventos futuros. Apocalipsis es una forma adecuada de concluir la palabra, por decirlo así. Número 2. Al final del Antiguo Testamento hubo ese periodo de 400 años de silencio. Después de Malaquías no hubieron otros libros inspirados. El canon del Antiguo Testamento se completó con Malaquías. Y este mismo patrón ocurrió al completarse el canon del Nuevo Testamento. O sea, vemos que un testamento es completado y viene un periodo de silencio. Malaquías, silencio. Y después hay más inspiración. Juan, viene silencio. Juan escribió el Apocalipsis en el año aproximadamente 95 después de Cristo, y al terminarlo se completó el canon de la Escritura. Y vemos que desde entonces ha habido este periodo de silencio. Dios nos sigue hablando a través de su palabra, no en ese sentido. Este es un periodo de silencio en el sentido de que Dios ya no nos está dando más libros que Él ha inspirado. Este silencio en el que estamos es definitivo. Número 3. Al final del canon del Antiguo Testamento, no hubieron más escritos proféticos después de Malaquías. ¿Por qué? Porque ya no hubieron más profetas. No había quien escribiera la palabra de Dios. Estas dos cosas van de la mano, profetas e inspiración de la palabra. Y lo mismo ocurrió con los apóstoles. El último apóstol en vivir fue Juan. Después de él no han habido más apóstoles. Y si no hay más apóstoles, entonces no pueden haber más libros inspirados. Y esto fue muy importante para la iglesia al elegir libros escritos, inspirados por Dios con los profetas y los apóstoles. Esto también nos debe confirmar que hoy es imposible que exista un profeta o un apóstol. También podemos ver que el canon está cerrado porque al final, a lo largo de toda la Biblia, ya mencionamos al final de la Biblia, se prohíbe que se le añada o se le quite a la Biblia. Deuteronomio 4:2, Deuteronomio 12:32, Proverbios 36, Apocalipsis 22, 18, 19. Ya se cerró,
no se puede añadir más. En un tiempo se pudo añadir más porque Dios todavía estaba inspirando su palabra, hoy ya no. Otro pasaje, 1 Corintios 13, del 8 al 12, hace ver que el canon se iba a completar al venir lo perfecto. Lo perfecto se refiere a la palabra completa de Dios. Judas 3 habla de la fe una vez dada a los santos. Canon cerrado. La fe una vez dada a los santos son los 66 libros que tenemos en nuestras Biblias. Entonces, hermanos, en conclusión, es obvio y es claro que el canon está cerrado y que no se descubrirá jamás un libro, un capítulo, un versículo, una palabra que haga falta en la palabra de Dios. Y entonces esto lo volvemos a llevar a lo que debe hacer esto en nuestras vidas, al pensar en la canonización de las Escrituras. Esto debe hacernos maravillar sobre la guía de Dios en los hombres para que su palabra fuese inspirada, preservada y canonizada.